grabando. Pantalla completa. ¿Ahí se ve? No, no se ve nada, debe estar cargando. Pásame tu diapositiva por WhatsApp, ya para yo pasarlo. Porque no me está cargando la... Pásalo por WhatsApp. Ayer estaba intentando, controlando mis minutos. Primero hice como 18 minutos porque me explayé mucho y he estado reduciendo, no he estado mencionando algunas partes para hacer menos minutos. O sea, como que lo he estado mencionando así, por ejemplo, de la ficha técnica, ya no he mencionado todo, solo lo principal nada más. A ver, empieza, son 9:15. A ver acá, a ver. Ya, a ver, voy a empezar. Control igual acá los minutos. Ya, a ver, uno, dos, tres. Buenas tardes, miembros del jurado. En esta oportunidad le voy a sustentar mi proyecto de exportación de mermelada de pitahaya desde el puerto del Callao, Perú, al puerto de Los Ángeles, Estados Unidos, presentado por la bachiller Fresia Dávila Jejaño. En el primer punto tenemos la realidad de la problemática, que aquí yo lo he dividido en dos factores, factores externos y factores internos. En los factores externos nos dice que las exportaciones peruanas fluctúan en medio de una coyuntura difícil, entre ellos los fenómenos climáticos. Por ejemplo, aquí en Ica hace unos meses hubo una gran paracas que paralizó el transporte y ese es un factor externo que escapa ya de nuestras manos. También es afectado por el precio del cobre, que ha tenido una baja en su costo y ello se suma a la desaceleración de la economía china. Y esto que tiene que ver con mi proyecto, porque nosotros vamos a exportar a Estados Unidos. Esto influye que el cobre es un producto muy exportado en el Perú y cuando el precio del cobre disminuye, el precio del flete marítimo del transporte sube. En los factores internos tenemos que el ámbito interno también se presentan situaciones que afectan las exportaciones e importaciones, como los conflictos sociales que enfrenta nuestro país. Y aquí tenemos un dato muy importante que nos dice que de acuerdo con las cifras de agraria.p, el volumen exportado en los 3 primeros meses de este año supera más de 100 veces lo del 2022 y alcanza un valor de $1.540.000. ¿De qué? De exportaciones de pitahaya entre sus derivados, que aquí entra nuestra mermelada de pitahaya.
En la introducción tenemos que para exportar la mermelada de pitahaya se va a utilizar los envases de vidrios, ya que este empaque protege el producto cuando se encuentra almacenado y durante el traslado. Eh, el consumo de mermelada de pitahaya favorece por estos aspectos. Es una fruta rica en antioxidantes, reduce el riesgo de enfermedades crónicas, mejora la digestión, protege los huesos y su función nerviosa. En el capítulo 2 tenemos que los datos de la empresa exportadora, que es los nombres de la empresa, el RUC, el lugar de origen, la partida arancelaria que viene a ser la 2007999100. En la información del producto a exportar tenemos como principal punto que el envase es de vidrio y va a soportar 1 kilo. En la descripción del producto que la mermelada de pitahaya es muy beneficiosa para el sistema inmunológico. En su información nutricional es que tiene componentes como calorías, proteínas, grasas, entre otros, y sus características organolépticas, que su consistencia es blanda, su textura es pastosa, el color es rojo y el sabor es muy dulce y agradable para el gusto del cliente. En la clasificación arancelaria, como tenemos entendido que la subpartida es la 2007999100, que está inmersa en la sección 4. También está el capítulo 20 y la partida arancelaria 2007, que aquí está dentro de la mermelada de pitahaya. En el flujograma del proceso productivo nos dice que es un proceso secuencial que inicia desde la recepción de la materia prima, los procesos productivos de producto y de exportación y termina en el almacén. Está dividido en 4 fases. La fase 1, que es recepcionar la materia prima, que viene a ser la pitahaya. La fase 2, que es el pesado, lavado, picado y proceso de cocción. En la fase 3, que es el etiquetado, el empacado y el embalado. Y en la fase 4, que es el almacenamiento y el despacho. En el capítulo 2 tenemos el aprovisionamiento, que nos dice que los proveedores potenciales en el Perú juegan un rol muy importante en las exportaciones. El factor principal es contar con una lista de empresas proveedores para evaluar el costo, cantidad y calidad. En nuestra matriz de selección de proveedores, nosotros hemos trabajado con 3 empresas. En el rubro de la materia prima ha ganado la empresa Beta Complejo Industrial. Para los envases de vidrio, la empresa Ecoglass. Para las etiquetas, la empresa EADEC. Y para las cajas de cartón, la empresa Perupac. En el control de calidad nos dice que para lograr una exportación se debe implementar controles de calidad que permiten que los productos se exporten en buenas condiciones. Tenemos 3 empresas, 3 aquí. Tenemos INACAL, DIGESA y SENASA. INACAL, que es el Instituto Nacional de la Calidad, que evalúa el desempeño productivo dentro de la empresa. DIGESA, que es la Dirección General de Sanidad Alimentaria, que se encarga de supervisar los productos que están destinados para el consumo. Y SENASA, que es el Servicio Nacional de Sanidad Agraria del Perú, que se encarga de supervisar a la empresa que nos vende la materia prima. En el capítulo 3 tenemos almacenamiento. Como estrategias principales tenemos el LIFO, el FIFO y el FEFO. En el LAIU se considera el ingreso, la recepción, el pesado, el etiquetado, el empaquetado, el embalado, el paletizado y luego el almacén. Y aquí en el detalle de mobiliario usado en el almacenamiento tenemos como principal imagen que es la faja transportadora, que nos sirve para varios procesos. Y la segunda imagen que tenemos, que es la grúa hidráulica, que permite llevar mayor cantidad de producto. En el capítulo 4 tenemos lo que es el rotulado y el etiquetado. Nos dice que las empresas exportadoras deben considerar las normas que establece el sistema aduanero. Una de las normas es la NTP 209.038, que es la norma técnica peruana, que son alimentos envasados y etiquetados. Esta norma establece la información que se debe llevar todo alimento envasado destinado al consumo humano. En el capítulo 5 tenemos el empaque. Como ficha técnica del empaque tenemos que el material principal es de vidrio y su contenido es de 1 kilo.
En los criterios usados para la selección del empaque, que los envases son amigables para el medio ambiente, si se consideran los envases que son muy higiénicos, y para el proceso de empaque tenemos como paso 1 disponer los envases, el paso 2 proceso de llenado, el paso 3 colocar la tapa, el paso 4 ordenar los envases. Y como cantidad tenemos que para exportar la mermelada vamos a necesitar 10.080 envases de vidrio. En el capítulo 6, que es el embalaje, como material principal tenemos la caja de cartón y el tipo que es corrugado y la capacidad es de 15 frascos. Los criterios usados para la selección del envaje tenemos que las ondas de las cajas permiten amortiguar los golpes y tener láminas de cartón para evitar que se choquen los envases de vidrio y así causar una ruptura o un golpe o algo. En el proceso de empaque tenemos el paso 1, que es disponer de las cajas, el paso 2, que es el proceso de armado, el paso 3, colocar los frascos, el paso 4, cintas de embalaje y el paso 5 es ordenar las cajas. Y como cantidad también tenemos que para exportar las mermeladas de pitahaya se necesitan 720 cajas para soportar 10.080 envases de vidrio. En el capítulo 7 tenemos la unitarización, que nos dice que el palé es de tipo americano, es reutilizable, se utiliza en América y su material es resistente. En su capacidad en movimiento tenemos que aguanta 150 kilos en movimiento y cuando está estático 4.000 kilos. Sus criterios usados para la selección del palé se debe conocer la durabilidad, la consistencia y su manipulación. Y también se debe solicitar la certificación de calidad de los palets. En el proceso de paletización tenemos como paso 1 disponer de los palets, paso 2 colocar las cajas, paso 3 asegurar las filas y paso 4 cargar el contenido. En los datos principales tenemos que el palet son 10, el total de filas son 10, en una fila ocupan 8 cajas y el peso total de palet es de 960 kilos. Y en el capítulo 8 tenemos la contenedorización, que es la ficha técnica que aquí nos dice que vamos a usar un contenedor de 20 pies de tipo reefer, ya que esto es muy adaptativo con todo tipo de transporte para también con todo tipo de producto. Y en los criterios usados para la selección del contenedor, que el personal debe conocer la altura del contenedor para ubicar las filas de los palets y la cantidad de palets. Se pueden seleccionar contenedores de 20 a 40 pies, pero en este caso nosotros vamos a seleccionar el palet de 20 pies. En el proceso de contenedor, el paso 1, supervisar el contenedor, paso 2, utilizar el montacarga, paso 3, controlar los ingresos y el paso 4, el precinto de seguridad. Y como dato importante, nuestro tipo de contenedor es reefer y es de 20 pies. Listo, lo has hecho en 9 minutos. Sí, y le he Ya está. reducido bastante, o sea, algunos puntos no he mencionado No, y no está he bien, más está porque bien. me Has excedo. expuesto, como has expuesto, está bien. Eso significa que sí estás preparada y que lo haces en un ritmo bien. Eso está bien, eso está jugando a favor tuyo. ¿Ya? Uh-huh. A ver, espérate. Ya, pasamos al capítulo 9, que es proveedores del transporte interno. Ya, vamos a abrir tu Word. El Word acá tengo el Word impreso. Bien, el capítulo 9 se llama Transporte Proveedor, primer punto, proveedores del transporte interno. Tú ahí puedes mencionar lo que está ahí, el transporte terrestre para la carga de mercancía en el territorio nacional es muy importante para los procesos comerciales que desarrollan las empresas exportadoras. Uh-huh. Como proveedores de transporte interno, tú
Has analizado a tres empresas, Ransa, Transoceanic y Marvisur. Y después de haber hecho una matriz de selección, los puntajes determinan que la empresa que puede realizar el transporte interno es la empresa Ransa, que te va a recoger la mercadería desde Ica hasta el puerto del Callao. Ya. Luego viene proveedores del transporte internacional. De la misma forma, se debe hacer un análisis de las principales navieras internacionales que tienen rutas desde Perú hasta Estados Unidos, lo que permite hacer exportaciones cumpliendo con los plazos comerciales. Igual se evaluaron tres Tres. empresas, MSC, Hamburgo Sud y Hapag-Lloyd, quedando la empresa ganadora Hamburgo Sud. Aquí quiero recalcar algo que el costo o quien elige el transporte internacional lo hace el importador. ¿Por qué lo hace el importador? Porque nuestro trabajo lo estamos haciendo bajo el Incoterm, que significa franco a bordo. Es decir, que yo como empresa exportadora hago todos los procesos productivos y dejo la mercadería en el puerto del Callao. Después que ha pasado los controles de aduana, se deja listo para que el contenedor sea embarcado y depositado en el buque que el importador es el que se ha encargado de seleccionar la empresa. Vuelvo a Ujú. repetir, nosotros no buscamos la empresa internacional porque aplicamos el Incoterm FOB. Listo. Capítulo 10 se llama Servicio de Soporte al Comercio Internacional. Empezamos con el agente de aduanas, que es quien garantiza la viabilidad de la mercancía que se vaya a importar o exportar a cualquier destino del mundo. Hay que entender que un agente de aduanas es el representante de la empresa ante los controles aduaneros. Es una persona que tiene amplio conocimiento sobre los aspectos técnicos y legales para poder exportar mercadería del Perú a otros países. Ujú. Hemos elegido como agente de aduanas a la empresa Belconcar. Aseguradoras, tanto la aseguradora como la póliza de seguro, nosotros no nos encargamos. ¿Por qué? Porque estamos aplicando el Incoterm FOB. Entonces, ¿quién se debería hacer cargo de buscar una empresa aseguradora y seleccionar el tipo de póliza de seguro? Es el importador. Entonces, de todas maneras, nosotros vamos a utilizar un seguro interno, es decir, para el transporte desde Ica hasta el puerto del Callao, vamos a comprar o vamos a elegir una póliza de seguro interno. Durante todo ese trayecto de Ica al Callao, si es que pasara una eventualidad, el seguro correría con la protección de la economía o del dinero que se ha invertido en esa exportación. Pero en términos generales, para el transporte internacional ya lo selecciona el importador. Depósitos temporales, un depósito tiene un sistema temporal, le permite a las empresas mantener los productos unitarizados en un entorno controlado y seguro. Vamos a ponernos en el caso que nuestro contenedor no pase los controles de aduana porque falta un documento o una firma. Entonces el contenedor pasa a un depósito temporal para que la mercadería no vaya a tener alguna dificultad, problemas o vaya a verse afectado la calidad de los productos. Estos depósitos temporales es momentáneo hasta cuando se regulariza el documento, la firma que falta, y de ahí el contenedor vuelve a salir a su embarque para el país de destino. Hemos elegido como empresa de depósitos temporales a la empresa Contrans. Contra. Capítulo 11. A ver, capítulo 11, infraestructura para la distribución física del país de destino. Eh, Nuestro puerto donde va a llegar la mercadería en el país de destino es el puerto de Nueva York. Entonces tú lo que tienes que hacer, Dávila, vas Ujú. a ir a tu trabajo en Word
Ya. A ver si no está o si está. Si no está, vas a entrar en internet y vas a buscar el puerto de Nueva York. Puerto de Nueva York. Ya, a ver, menciona que el puerto del Callao, Perú. A ver, ya. Entonces vas a entrar al internet y buscar características principales y relevantes del puerto de Nueva York. Seguro que ahí va a salir que Nueva York es el puerto más grande que tiene Estados Unidos, que recibe al año 50 millones de contenedores, que es el que se encarga de la mayor distribución de mercadería que llega al país de Estados Unidos, por ahí. Son tres o cuatro cositas nada más chiquitas que tú puedas hablar. Ya. Luego pasas al análisis de la infraestructura vial, portuaria, aeroportuaria del país de destino. Eso sí está en tu Word y yo he considerado ahí solamente dos puntos importantes. Cuando te habla del análisis de la infraestructura vial, se refiere a las carreteras. Cuando te habla de la portuaria, a los puertos y aeroportuarios del país de destino. Aquí solamente yo te he considerado que hay más de 4 millones de carreteras y hay 3.300 aeropuertos públicos y 520 comerciales. Entonces tú agregas uno o dos puntos más. ¿De dónde lo sacas? De tu Word. ¿Ya? Mm. Entonces, análisis de la infraestructura vial, portuaria y aeroportuaria del país de destino. Vamos a hablar de las carreteras. Uno, hay más de 4 millones de carreteras que conectan todos los estados en el país de destino están interconectados, lo que facilita la entrega de mercadería. El otro punto es tal, 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 tal. Luego, en el aspecto o en la infraestructura portuaria, Estados Unidos cuenta con 3.300, en el portuario, ya que no hay. Estados Unidos cuenta con más de 1.500 puertos, siendo los principales el puerto de Nueva York, Los Ángeles, eso está en tu Word, ya. Y Ya. por último, en la infraestructura aeroportuaria, Estados Unidos tiene más de 3.300 aeropuertos públicos y 520 comerciales. Ya. Entonces, y el otro punto lo sacas ahí de tu Word. Ya. Luego, rutas marítimas, tú puedes hablar que la ruta que hay entre Perú para llegar al puerto de Nueva York, pasa por varios, ay, ¿cómo se llama esto cuando para en un lugar? Eh, varias escalas. Varias escalas. Entonces sale del puerto del Callao, tiene una primera escala ahí tienes que agrandar la figurita ya, o anotarlo en un papel las escalas. Las escalas Val- son todos los puntos, Balboa. claro, Balboa, Balboa, Miami, Miami, así hasta llegar a Nueva York. Charleston, Nueva York. Ya. Esa es la ruta, ¿ya? Ya. Y si es que no me equivoco, ahí también debe de decir cuántos días se demora de Perú a Nueva York. Ese De dato sí debes de 17, saber, ¿ya? 17 a 18 días. Ya, ese dato tienes que tenerlo porque seguro que te van a preguntar. Luego viene el proceso de importación y nacionalización, que antes de poder, cuando la mercadería llega al país de destino, el importador tiene que hacer un trámite documentario para que esos productos puedan darle el visto bueno y recién ahí se pueda retirar del puerto y se pueda distribuir a los principales establecimientos donde se van a vender los productos. Para nacionalizar la importación, se tiene que verificar el valor FOB. ¿Qué significa el valor FOB? Todos los costos que han asumido la exportación. Luego presentar la declaración andina, que es un documento que se entrega en el puerto del Callao cuando pasa los controles de aduana. Luego se entrega la declaración de importación. Ahí se debe de señalar la cantidad de mercadería, la cantidad de pares, la cantidad de envases, el producto. Luego se Ujú. hace efectivo el pago de tributos aduaneros. Hay ciertos aranceles que se tienen que pagar. Eso lo tienes en la tablita. Hay una tablita ahí, ya, que se llama a ver, eso está en, ¿Póliza de seguro? no, 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 no. Eso está más arriba. Está el costo en agenciamiento.
En el Eso Word. está en el capítulo, sí. A ver, espérate, aquí lo estoy revisando. Ya, eso está en el 8 puntos, no, 8.5 no. Eso debe ser en contenedor. A ver, espérate. ¿Dónde está? Está en el 13. A ver. Ay, a ver, perdí. A ver, vamos a buscar. Ay, la- O está en tu Excel. Ay, no. Así no. Ya, está en el 10.2. Se 10.2. llama costo de agenciamiento. ¿En qué página? Página 64. Ya. Hay Costos de una, agenciamiento, aquí está. sí. Entonces ahí dice, se hace efectivo el pago de los tributos aduaneros, que se refiere a los costos de agenciamiento. Tú no lo menciones, tú tenlo ahí por si acaso te lo preguntan, ¿ya? Que viene Ya. a ser el control documentario de agenciamiento, coordinación y supervisión del embarque, gastos administrativos, que en total asciende a 400 nuevos soles, ¿ya? Donde se entrega el BL, que es el Blink Landing, permiso del contenedor y una factura por gastos administrativos. Pero los costos de agenciamiento son esos tres: control documentario de agenciamiento, coordinación y supervisión del embarque y gastos administrativos. ¿Ya? Ya. Luego, si inspección documental y de mercancía, se empieza a revisar, a corroborar lo que está en el documento con la mercadería. Si en el documento dice 9.600 kilos o 10 pallets, 10 pallets deben de haber. Ya. Y luego, Ya. autorización de levante de la mercadería, una vez que se haya dado el visto bueno de todos los procesos, se le otorga al importador para que retire la mercadería de aduanas en Estados Unidos y pueda continuar con su proceso de distribución y comercialización en el país. Capítulo 12, distribución. Tenemos primero el mapeo comercial, que es una secuencia que detalla todos los pasos que se han realizado para cumplir con el proceso de exportación. Primero se ha tenido que comprar la materia prima y transformarlo en mermelada. Luego se pactan los contratos las indicaciones, las especificaciones técnicas, cómo entregar en la negociación de la mercadería, como tiempos y plazos, entregas, envases, tipo de envases, palets, etcétera. Luego el transporte al puerto del Callao, el transporte interno, que es desde Ica hasta el puerto del Callao. Luego se carga, una vez que ha pasado los controles de aduana, se carga el contenedor al buque. Luego se embarca la mercadería al país de destino y luego el importador descarga la mercadería y procede con su comercialización. La identificación de los canales de distribución.
Hay dos tipos de canales. El canal directo es cuando el importador y el exportador son los únicos que participan en el proceso productivo. ¿Ya? Y el canal indirecto es cuando se utilizan intermediarios. ¿Ya? Yo puedo decir aquí que el canal directo es para empresas nuevas que recién inician en el comercio internacional y para aquellas que ya tienen mucha experiencia y muchas exportaciones durante todo el año y exportan muchos productos distintos. Entonces, para que sea más viable ese proceso comercial, utilizan el canal indirecto, es decir, intermediarios como mayoristas, minoristas, ferias, broker, agentes aduaneros, entre otros. Capítulo 13, matriz de costo de exportación. Aquí encontramos todos los costos que se han utilizado para la exportación. Empezamos con el costo de producción. Luego tenemos el costo del empacado, luego el costo del embalaje, luego el proceso de contenedorización y pallet, luego el transporte interno, luego los costos de agenciamiento y luego el costo de seguro interno, que asciende a 906.254.000 soles. Lo que permite desarrollar el análisis económico y financiero del proyecto de exportación como país de origen Perú y país de destino Nueva York, Estados Unidos. ¿Qué cosa incluye el empacado? Tus envases de vidrio. ¿Qué cosa incluye tu embalaje? Tus cajas. Contenedor, el alquiler del contenedor, la compra de los palets, el transporte para que lo lleve de Ica a Lima, los costos de agenciamiento que hemos hablado ahorita y el seguro que es interno. ¿Ya? Y, por ejemplo, el empacado incluye solo los envases de vidrio y Y las el llenado. personas Y y el el llenado, las personas que tú has pagado para ese proceso, claro. pues. Ah, Claro. ya. ¿Ya? Ahora, estos costos en tu Excel debe decir cuántas veces has exportado al año. Ujú. A ver, ¿dónde está tu Excel? ¿Qué es esto? A ver. Tú has hecho 4 exportaciones al año, ¿ya? Por eso que tus costos son muy altos, ¿ya? 4 exportaciones al año, acuérdate, ¿ya? Ya. Listo. Pasamos al capítulo 13, matriz de costo de producción. Aquí en este primer cuadro lo que tenemos es el financiamiento, donde el capital propio, es decir, mi aporte es del 20%, que equivale a 34.566.93. Luego el financiamiento que se ha hecho al banco, que tiene un 80%, que asciende a un monto de 138.267.73. Por lo tanto, el financiamiento es de 172.834.67. Este financiamiento es sobre la base de una exportación, ¿ya? Y acá vi una pregunta que le dijeron, ¿por qué consideras el 20% de capital propio y de financiamiento el 80%? Ya, ¿por qué? Porque como tú eres una persona nueva que estás iniciando en el comercio, tú no tienes muchos ingresos económicos. Entonces, tú de donde yo tengo 34.566 son todos mis ahorros que yo he tenido en las empresas donde yo he trabajado hasta la actualidad. ¿Ya? Ajá. Por eso es que tú tienes poquito, 34.000. Porque si tuviéramos puesto a ti 50 50 50, tú tendrías que tener algo de 80.000. ¿Quién tiene ahorita 80.000? No, claro. Nadie, ¿cierto? Entonces, Ujú. de que es poco creíble que tú, o pueda ser al revés, ¿no? Que tu aporte sea 80 y del banco 20. Entonces, ¿tú de dónde vas a tener 138.000? Entonces es más factible tener 34.000 que tener más, ¿ya? Por eso es que Ujú. tú tienes 20%. Ya. Luego se ha hecho un préstamo para el financiamiento del 80% con una tasa de interés del 15% en un periodo de pagarlo en 5 años con una tasa de cambio del 3,370. ¿Ya? Y ahí se detalla cómo se va a pagar las cuotas, ¿no? En el 2025, 20.000.
En el 2026 más de 17.000, en el 2027 más de 14.000, en el 2028 más de 10.000 y en el 2029 se termina con la última cuota de 5.000, más de 5.000. Que esos son los intereses que voy a Que pagar. vienen a ser los intereses, claro, porque al final tu cuota va a ser la que está al lado derecho, ¿no? 41, 41, 41, 41, 41, Sí, ajá. ¿ya? Que asciende a 206.000. Entonces tú pides 138.000 y vas a pagar 206.000, Ya. ¿ya? Luego O sea, pasamos, el total del monto que voy a invertir en todo esto es de 172.834 exacto, punto setenta y por, siete por tu primera exportación, por mi primera por tu exportación. primera exportación. Ya después, ya no pides al banco porque ya tienes ganancia, entonces ya no es necesario, ¿ya? Listo. Ahora vamos a la tabla de estado de resultado o estado de ganancias y pérdidas. Ya, mira. ¿Cuántos son tus ingresos? Es 141.880. ¿Cuánto vienen a ser tu costo de servicio? 86.000. ¿Cuánto viene a ser tu utilidad bruta? Restando ingresos menos costo de servicio, te sale la utilidad bruta. ¿Ya? A ver. Y para eso tienes que jugar con tu Excel. ¿Ya? Vamos a ver aquí. A ver, se va a cortar. Te voy a volver a mandar el enlace, ¿ya? Y entras rapidito. Uy, pero se demora, creo, al entrar. No es que ya se va a cortar, pues, ¿ya? Ah, Vuelves a ya, entrar y te mando el enlace. ya.